Mi hijo me miró directamente a los ojos y me dijo que yo no valía nada, que solo me dedicaba a comer y que nunca ayudaba. Me lo dijo estando dentro de la impresionante casa de $5.800.000 en la que yo le permitía vivir. Yo solo sonreí. Pero esa noche, mientras él dormía sin sospechar nada, yo ya estaba poniendo en marcha un plan que terminaría con una carta certificada sobre su escritorio. Una carta que no solo recuperaría la casa, sino que desmantelaría su mundo entero. Si alguna vez has sentido que no te valoran como mereces, dale me gusta a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. No querrás perderte cómo termina esto. La cocina estaba fría, no por la temperatura, sino en espíritu. Yo estaba allí de pie, un hombre de 72 años, en un espacio que se sentía más como un quirófano que como el corazón de un hogar. El hogar de mi hijo Santiago. Pasé un paño suave sobre la encimera, una inmensa isla de mármol importado, con sus vetas grises extendiéndose como un río congelado. La iluminación empotrada en el techo brillaba con fuerza, haciendo que los electrodomésticos de acero inoxidable resplandecieran con un brillo impersonal. No había ni un solo imán en el refrigerador, ni un solo dibujo infantil, ni una lista de compras. Todo estaba limpio, estéril y en silencio, salvo por el zumbido bajo y autosatisfecho del refrigerador de última generación. Mi difunta esposa, Carmen, habría odiado esta cocina. Ella amaba los mostradores de roble cálido y llenos de cosas, el olor a pan horneado y el caos de la vida. Este lugar no tenía vida. Era una sala de exhibición, una declaración de estatus, y durante los últimos 10 días, desde mi cirugía menor de rodilla, había sido mi residencia temporal. Terminé de limpiar una pequeña marca de agua, una tarea que me dio una momentánea sensación de propósito. Esta casa, una extensa obra maestra contemporánea en el corazón de la zona más exclusiva de la ciudad, no fue un regalo. Santiago y su esposa Paulina parecían olvidar ese detalle crucial. Era un activo, una pieza significativa de mi cartera mantenida dentro de la fortaleza legal segura del fideicomiso familiar. Un fideicomiso que yo había establecido hace años y del cual yo era el único administrador. Carmen había insistido en ello. Recuerdo sus palabras mientras nuestro abogado redactaba los documentos. Una red de seguridad, Roberto, me había dicho con su mano descansando sobre la mía. No un paracaídas de oro. Hay una diferencia. Yo entendía esa diferencia ahora más que nunca. El sonido de unos mocasines suaves y costosos sobre el piso de concreto pulido anunció la llegada de mi hijo. Santiago entró en la cocina sosteniendo su teléfono en la oreja, con un dispositivo Bluetooth parpadeando en la otra. Tenía 41 años, vestido con ropa que costaba más que mi primer coche, y se comportaba con la confianza inquebrantable de un hombre que nunca había enfrentado verdaderamente el fracaso. Me dio un asentimiento rápido, un gesto que uno podría darle al portero, y se dirigió a la máquina de café expreso. No, la sinergia es la jugada equivocada aquí, dijo en su auricular. Necesitamos apalancar la disrupción y pivotar la clase de activos. Hablaba un lenguaje de palabras de moda que yo, un contador público jubilado que había construido una fortuna con números duros y activos tangibles, encontraba totalmente carente de sentido. Su esposa Paulina lo siguió un momento después. Era una mujer que parecía estar esculpida del mismo mármol que las encimeras, todo ángulos agudos y superficies frías. Me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ah, Roberto, ya estás levantado. Realmente no tienes que limpiar, ya sabes. Tenemos un servicio para eso. Ella abrió un gabinete, su sonrisa tensándose. Y veo que has reorganizado el estante de las especias. Lo había hecho. El revoltijo de frascos era ilógico, así que los había arreglado alfabéticamente. Era un acto simple y útil. Es solo que tengo un sistema, continuó ella, con una voz que goteaba una dulzura condescendiente. Está ordenado por perfil de cocina. Asiático a la izquierda,
Mediterráneo a la derecha. Es simplemente más eficiente. Simplemente asentí. Mis disculpas. No me di cuenta. Santiago terminó su llamada y se acercó, poniendo una mano pesada sobre mi hombro. No te preocupes, papá. Sabemos que tienes buenas intenciones. Es bueno para ti tener pequeños proyectos para mantenerte ocupado. Los viejos tienen demasiado tiempo libre, ¿verdad? Me guiñó un ojo como si estuviéramos compartiendo una broma a mi costa. No respondí. Solo los vi moverse por la cocina, un equipo perfecto de interés propio, dando por sentado el mismo suelo bajo sus pies. Más tarde esa tarde, noté que la bisagra de la puerta del jardín estaba suelta y se balanceaba torpemente con la brisa. Recuperé mi pequeña caja de herramientas de mi coche y pasé media hora arreglándola, reemplazando un tornillo oxidado y añadiendo una gota de aceite, hasta que se movió suave y silenciosamente. También pasé algún tiempo cuidando los rosales cerca de la puerta principal. Paulina los había comprado para una cena hace 2 semanas y se había olvidado de ellos rápidamente. Sus cabezas estaban caídas, hambrientas de agua. Nadie notó que yo hacía estas cosas, o si lo hicieron, no comentaron nada. Mis pequeñas contribuciones eran invisibles, como yo. El punto de quiebre llegó, como suele suceder, durante la cena. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Mis nietos, Mateo de 8 años y Sofía de 6, se sentaban entre nosotros como pequeños observadores silenciosos en una guerra callada. Santiago presidía la mesa, hablando animadamente sobre una nueva empresa emergente a la que estaba asesorando. Tenía algo que ver con inteligencia artificial y entrega de comida gourmet para mascotas. «Se trata de escalar, papá», dijo gesticulando con un tenedor. Tú no lo entenderías. Los viejos modelos de negocio de ladrillo y mortero y activos tangibles son dinosaurios. Ahora todo se trata de propiedad intelectual y disrupción del mercado. No discutí. Simplemente corté mi pollo, que estaba seco y demasiado cocido. Le faltaba el sazón de hogar. Paulina suspiró dramáticamente, dejando su copa de vino con un delicado clic. Los impuestos sobre la propiedad de este lugar son simplemente criminales. Anunció a nadie en particular. Y con el costo de todo en esta ciudad, la comida, los tutores de los niños, es una montaña. Esa fue la apertura que Santiago estaba esperando. Se recargó en su silla, tomó un sorbo lento de su costoso vino Cabernet y luego fijó su mirada en mí, justo al otro lado de la mesa de caoba pulida. Su voz era casual, pero sus palabras estaban afiladas como una navaja. «Bueno», dijo, con una pequeña y cruel sonrisa jugando en sus labios. Las cosas serían más fáciles si algunas personas hicieran algo más que solo comer y ocupar espacio. Tú comes, pero no ayudas a contribuir. Silencio. Descendió sobre la mesa como un sudario. Incluso los niños lo sintieron. Mateo se congeló con su tenedor a medio camino de su boca. Sofía miró de su padre a mí, con los ojos muy abiertos por la confusión. Las palabras quedaron colgando en el aire, feas e innegables. No solo me había insultado, me había definido, me había reducido a una carga, una boca más que alimentar. Un inútil. Mi primer instinto, un destello primitivo de rabia, fue levantarme, gritar, enumerar las décadas de sacrificio, las horas interminables de trabajo, el cimiento mismo de la riqueza que le permitía sentarse allí con su camisa de diseñador y emitir juicios. Pero lo silencié. La rabia era su arma, no la mía. Mis armas eran la paciencia y la precisión. Así que hice algo que lo confundió más de lo que cualquier estallido podría haberlo hecho. Lo miré, sostuve su mirada y deliberadamente, sonreí. Coloqué mi cuchillo y mi tenedor ordenadamente en mi plato. Tomé un sorbo de agua y asentí. Tienes razón, hijo. Dije con la voz perfectamente nivelada. Debería pensar en cómo puedo contribuir más. La confusión en su rostro fue una victoria pequeña y fugaz. Él había esperado una pelea, y yo le había dado la razón.
No tuvo respuesta. El resto de la cena transcurrió en ese mismo silencio espeso y sofocante. Más tarde, cuando les di las buenas noches a los niños, Mateo me abrazó un poco más fuerte de lo habitual. Él sabía. Los niños siempre saben. No fui a mi dormitorio, sino a la gran sala de estar vacía. No encendí las luces. Me senté en un sillón moderno e incómodo, que se veía mejor de lo que se sentía. Una metáfora perfecta de la casa misma. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales de piso a techo. Saqué mi vieja cartera de cuero de mi bolsillo. De un compartimento oculto, saqué una fotografía descolorida y con las esquinas dobladas de Carmen. Ella estaba sonriendo, entrecerrando los ojos bajo el sol en un viaje a la playa que hicimos hace más de 40 años. Éramos jóvenes, pobres y ridículamente felices. Miré su rostro y pensé en las promesas que nos habíamos hecho el uno al otro. Pensé en los 2 trabajos que tuve mientras ella criaba a Santiago en nuestro diminuto apartamento alquilado. Pensé en el pago inicial que reunimos con tanto esfuerzo para nuestra primera casa, un pequeño bungalow, que se sentía más como un palacio que esta tumba de $5 millones. Cada decisión, cada riesgo, cada larga noche en la oficina había sido por él. Para darle la vida que nunca tuvimos, le habíamos dado una red de seguridad. Y él la había confundido con un trono. Las palabras de mi hijo resonaban en mi mente. Tú comes, pero no ayudas a contribuir. Él no veía la puerta reparada, las rosas regadas, toda una vida de contribuciones que habían construido el mundo mismo que él daba por sentado. Él solo veía un pasivo, un anciano ocupando espacio. En ese momento, sentado en la oscuridad, sentí un profundo sentido de claridad. El amor que sentía por mi hijo estaba siendo eclipsado por la falta de respeto que mostraba por todo lo que mi esposa y yo habíamos construido. Proteger a mi familia, me di cuenta con una certeza fría. Ahora significaba proteger su legado de mi propio hijo. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio. Se trataba de honor. Se trataba de Carmen. Se necesitaban hacer ajustes. El orden debía ser restaurado. El reloj digital en la mesa de noche marcaba las 4:17 de la mañana. Fuera de la ventana, el mundo cuidado de la urbanización exclusiva todavía estaba envuelto en una profunda oscuridad artificial, puntuada solo por el suave brillo de la iluminación del paisaje sobre los setos perfectamente recortados. No había dormido. La decisión, una vez tomada, se había asentado en mis huesos, no con el calor de la ira, sino con el peso frío y duro de la necesidad. Me levanté de la cama. El ligero dolor en mi rodilla era un recordatorio sordo de por qué estaba aquí en primer lugar. Moviéndome con un silencio aprendido de toda una vida de madrugadas, me vestí con la ropa que había dejado preparada la noche anterior. No empaqué el resto de mis cosas. No las necesitaría. Me moví por la casa cavernosa como un fantasma en el reino de mi propio hijo. El aire estaba quieto y fresco, reciclado por un sistema de aire acondicionado silencioso y eficiente. En la vasta cocina, las encimeras de mármol parecían absorber toda la luz, sin devolver nada. Encontré un bolígrafo y una pequeña libreta que Paulina guardaba para las listas de la compra. En ella escribí 5 palabras sencillas. Salía a arreglar unos asuntos. No la firmé. Él sabría de quién era. Coloqué la nota exactamente en el centro de la fría isla de mármol, donde nadie pudiera pasarla por alto. No miré atrás mientras salía, cerrando la pesada puerta de roble detrás de mí con un suave clic final. Mi coche, un sedán modesto que estaba pagado en efectivo, se sintió como un santuario mientras me alejaba de la acera. No conduje hacia el este, hacia mi propio condominio pequeño y cómodo. Conduje hacia el norte, hacia la gran ciudad. Mientras me incorporaba a la autopista, los primeros indicios del amanecer comenzaban a teñir el cielo oriental de un púrpura magullado. El mundo estaba despertando, pero una parte de mi propio mundo estaba siendo puesta a descansar. El viaje a través del puente de la bahía fue catártico.
Las torres icónicas se alzaban de la niebla matutina como símbolos de ingeniería y resistencia. Sentí un parentesco con ellas. Yo era un hombre que había construido cosas, un hombre que entendía de cimientos, y sabía que el cimiento de mi propia familia estaba agrietado y necesitaba ser demolido antes de que colapsara por completo. No me registré en una posada modesta. Conduje hasta el gran hotel histórico en la colina, un lugar que hablaba de dinero viejo y poder tranquilo. Necesitaba el anonimato y la seriedad. No era un padre buscando refugio, era un estratega estableciendo un centro de mando. Después de un registro sin contratiempos, tomé el elevador a mi habitación en el piso 14. Tenía una vista dominante de la ciudad y la bahía. No desempacé. Pedí una jarra de café negro al servicio a la habitación, y mientras esperaba, me paré junto a la ventana viendo la ciudad abajo cobrar vida. Los primeros rayos de sol ahora golpeaban la cima de los rascacielos. Era hora. Saqué mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces. Una voz nítida y profesional respondió. Licenciada Gabriela Torres. Gabriela, soy Roberto. Mantuve mi voz firme, desprovista de la emoción que se había agitado dentro de mí toda la noche. Hubo una ligera pausa en el otro extremo. Roberto, no son ni las 7 de la mañana. ¿Está todo bien? Me senté en el firme sillón junto a la ventana. La porcelana caliente de la taza de café era un pequeño consuelo en mis manos. Todo se está poniendo bien, Gabriela, dije. Me disculpo por la llamada tan temprana, pero este es un asunto de cierta urgencia. Necesito activar mi autoridad total como administrador del fideicomiso para la propiedad en la calle de la Luna. La voy a vender. La línea quedó en silencio por un momento. Pero no era el silencio del shock. Era el silencio de una mente aguda procesando información y calculando variables. Gabriela Torres no era una abogada que contratabas para apoyo emocional. La contratabas por su mente, que era tan afilada y clara como un diamante. Muy bien, Roberto, dijo. Y pude escuchar el leve clic de un teclado en el fondo. Tengo el documento del fideicomiso frente a mí ahora. Déjame ver. Más clics. Tomé un sorbo lento de mi café. Estaba negro y amargo, justo como me gustaba. Sabía a claridad. Aquí estamos, dijo ella, su voz puramente profesional. Sección 4. Artículo B. Como único otorgante y administrador de este fideicomiso, usted conserva la autoridad absoluta e irrestricta para administrar, arrendar, vender o disponer de cualquier y todos los activos mantenidos dentro del fideicomiso. Esta autoridad puede ser ejercida a su sola discreción, sin el consentimiento o conocimiento previo de ningún beneficiario nombrado. Hizo una pausa y luego añadió. El lenguaje es blindado, Roberto, tal como lo redactamos. Lo recuerdo, dije en voz baja. Tiene todo el derecho legal de hacer esto, continuó ella. El título está limpio y el fideicomiso está en regla. Podemos tenerla en el mercado para el final de la semana. Luego, su tono cambió ligeramente, perdiendo una fracción de su rigidez legal y tomando un borde humano. Roberto, como su abogada, tengo que preguntar, ¿está preparado para las consecuencias? Santiago es el beneficiario principal designado para residir en la propiedad. No se tomará esto bien. Miré por la ventana a la ciudad extendida, a las miles de vidas moviéndose en sus propias órbitas, cada una con sus propias luchas y triunfos. Mi problema se sentía inmenso e insignificante a la vez. Las consecuencias de la inacción son mucho peores, Gabriela, dije. Esta no es una decisión precipitada. Decidí contarle algo de lo que no había hablado en años. ¿Sabes? Cuando Carmen y yo estábamos configurando esto contigo, ella tenía una preocupación principal. Yo quería simplemente darle la casa a Santiago, traspasarle la escritura. Pensé que le daría una ventaja, seguridad. Hice una pausa, el recuerdo del rostro sensato y amoroso de mi esposa claro en mi mente. Pero Carmen, ella era más sabia que yo. Ella dijo, Roberto, dale un pez a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida. Pero si simplemente le das todo el lago, solo se quejará de los impuestos sobre la propiedad.
Ella sabía. De alguna manera ella sabía que la verdadera seguridad no proviene de activos no ganados. Proviene del carácter, del respeto, de la contribución. Podía escuchar a Gabriela escuchando pacientemente en el otro extremo. Así que creamos el fideicomiso, continué. Carmen lo llamó una red de seguridad, un lugar para vivir, un cimiento sobre el cual construir. Nunca estuvo destinado a ser un destino final. Estaba destinado a ser un punto de partida. Pero mi hijo ha pasado la última década tratándolo como un palacio que heredó. Ha olvidado cómo pescar, Gabriela. Ha olvidado que el lago siquiera tiene fondo. Él piensa que sus privilegios son un derecho de nacimiento. Mi voz todavía estaba calmada, pero ahora estaba llena de una determinación que había sido forjada en el fuego de la humillación de la noche anterior. Anoche, me dijo que yo no contribuyo. Así que he decidido contribuir. Estoy contribuyendo este activo de vuelta a mi control donde puede hacer algún bien real. Estoy preparado para las consecuencias. Hubo otro momento de silencio. Cuando Gabriela habló de nuevo, su voz había vuelto a ser todo negocios, pero con un nuevo trasfondo de firme apoyo. Muy bien, Roberto. Entonces pongámonos a trabajar. ¿Cuál es su primer movimiento? La primera pregunta de Gabriela fue práctica. ¿Quiere que contrate a un agente inmobiliario? A ese precio deberíamos buscar las mejores firmas del valle. Podemos tenerla listada para el lunes. No, dije con voz firme. No la pondremos en el mercado. No habrá guerra de ofertas, ni letrero de «se vende» en el césped. Esto va a ser silencioso y va a ser privado. ¿Una venta fuera del mercado?, preguntó Gabriela con una nota de curiosidad en su voz. ¿A un comprador privado? ¿Tiene a alguien en mente? Lo tengo, respondí mirando la foto de Carmen que todavía sostenía en mi mano. Pero no un comprador privado. Quiero que contactes a la Fundación Hogar y Esperanza de la Bahía. Por primera vez, Gabriela sonó genuinamente sorprendida. La Fundación sin fines de lucro para viviendas de educadores y personal de emergencias. Roberto, ellos no pueden pagar el valor de mercado. Una propiedad como esa está valorada en $5.800.000. Su presupuesto anual entero probablemente no sea mucho más que eso. Soy consciente de sus limitaciones financieras, dije con calma. Eso es parte del plan. Carmen solía ser voluntaria con ellos, ya sabes, cuando era solo un pequeño proyecto comunitario. Ella fue maestra de escuela pública durante 35 años. Vio a tantos de sus mejores colegas, jóvenes maestros brillantes forzados a abandonar el distrito. Podían moldear las mentes de la próxima generación de millonarios tecnológicos, pero no podían permitirse vivir en la misma ciudad. Le rompía el corazón. Ella siempre decía que una comunidad que subcontrata la vivienda de sus maestros ha perdido su alma. El recuerdo era tan vívido, tan poderoso, que se sentía como si ella estuviera en la habitación conmigo. Esto era más que una estrategia ahora. Era una misión, era el legado de Carmen. No se la voy a vender por el valor de mercado. Continué. Voy a ofrecerles una venta benéfica. Venderemos la propiedad a la fundación por $2 millones. Los $3.800.000 restantes serán considerados una donación caritativa del fideicomiso. Gabriela guardó silencio por un largo momento. Casi podía escuchar los engranajes de su brillante mente legal girando, evaluando los ángulos, las implicaciones. Una venta benéfica, dijo finalmente, con la voz llena de un nuevo tipo de respeto. Roberto, eso es estratégicamente elegante. El fideicomiso obtiene un activo en efectivo significativo de la venta, y el componente de donación caritativa crea una deducción de impuestos masiva que compensará las ganancias de capital en los años venideros. Es financieramente sólido y filantrópicamente brillante. Es lo que Carmen hubiera querido, dije simplemente. La casa fue construida con dinero, pero puede ser reutilizada con significado. ¿Puedes hacer la llamada, Gabriela? ¿Presentar la oferta? Quiero que esté hecho para el final del día. Considérelo hecho, dijo ella.
Redactaré la hoja de oferta preliminar inmediatamente. Estarán extasiados. Las horas que siguieron fueron una clase magistral de eficiencia silenciosa. Desde mi habitación en el hotel, me convertí en el centro tranquilo de una tormenta silenciosa de actividad legal y financiera. Gabriela cumplió su palabra. Para el mediodía, había hablado con la directora de la fundación, una mujer llamada doctora Elena Rojas, quien según cuenta Gabriela estaba totalmente atónita. La doctora Rojas pensó que la llamada inicial era una broma. Una vez que entendió que era real, se sintió abrumada por la emoción, explicando que una propiedad de ese tamaño podría convertirse en vivienda subsidiada para al menos 4 familias. 4 familias de maestros, bomberos y paramédicos que ahora podrían permitirse vivir en la comunidad a la que servían. Para las 3 de la tarde, Gabriela me había enviado por correo electrónico los documentos formales de la oferta. Leí cada línea, mis viejos ojos de contador escaneando la jerga legal y las cifras financieras. Todo era perfecto, preciso e irrefutable. Firmé los documentos digitalmente usando un portal seguro. El primer paso irrevocable había sido tomado. Mi nombre, Roberto, como administrador, ahora estaba comprometido en papel. Mientras esto sucedía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Santiago. Miré la pantalla. El nombre Santiago apareció sobre una foto de él y su familia, todos usando suéteres a juego. En una foto de Navidad tomada profesionalmente. Estaban sonriendo, pero parecía que estaban vendiendo dientes, no compartiendo alegría. El texto decía: «Oye papá, espero que no sigas haciendo berrinche por lo de anoche. Paulina dice que te tomaste las cosas por el lado equivocado. Avísame cuándo vas a volver». Sentí una ola fría de algo que no era del todo ira, sino una profunda y cansada decepción. Él pensaba que yo estaba haciendo un berrinche. Había reducido toda una vida de dignidad a una rabieta infantil. Solo fortaleció mi determinación. Le respondí con una sola y simple palabra: ocupado. Las siguientes 48 horas se movieron con una velocidad increíble. La junta directiva de la fundación convocó una reunión de emergencia y votó unánimemente para aceptar la oferta. Su equipo de finanzas trabajó con Gabriela para asegurar un préstamo puente de un banco con mentalidad filantrópica, y el proceso de transferencia de título y depósito en garantía se puso en vía rápida. Fue un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas estaban motivadas por un propósito en lugar de por el lucro. Durante este tiempo, no hablé con nadie más que con Gabriela. Comí mis comidas en mi habitación, leí el periódico y di largas caminatas por las calles empinadas de la colina. Sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Ya no era un observador pasivo en mi propia vida. Era un participante activo moldeando mi propio destino y honrando la memoria de mi esposa. Otro mensaje de texto de Santiago llegó al día siguiente. ¿En serio, papá? ¿Qué está pasando? Paulina necesita saber si vas a volver para que puedan limpiar la habitación de huéspedes. El servicio de limpieza viene los jueves. El puro derecho impresionante de eso casi me hizo reír. Mi presencia o ausencia no era una cuestión de preocupación emocional, sino un problema logístico, un conflicto de programación con el servicio de limpieza. Este era el hijo que yo había criado. Este era el hombre que creía ser el centro del universo. Respondí con 2 palabras esta vez: sigo ocupado. Al tercer día, un jueves, Gabriela me llamó. «Está hecho, Roberto», dijo ella con la voz cargada de la satisfacción de un trabajo bien hecho. «Los fondos han sido transferidos. El título ha sido registrado en el condado. La propiedad en la calle de la Luna, número 412, es ahora oficialmente propiedad de la Fundación Hogar y Esperanza. El fideicomiso familiar es $3.800.000 más rico en buena voluntad caritativa y $2 millones más rico en activos líquidos». Fue una sensación extraña, una sensación de profunda finalidad. Un ancla de $5.800.000. Un activo que se había convertido en un símbolo de la arrogancia de mi hijo y de mi propia complicidad silenciosa.
acababa de ser levantada. Había cambiado un pedazo de bienes raíces por un pedazo de mi alma. Gracias, Gabriela, dije con la voz espesa por una emoción que no había esperado. Gracias por todo. Hizo lo correcto, Roberto, dijo ella suavemente. Ahora viene la parte difícil. ¿Cuál es su siguiente movimiento? Mi siguiente movimiento ya estaba planeado. Era hora de que el mundo tranquilo y eficiente de los documentos legales chocara con el mundo ruidoso y seguro de sí mismo de mi hijo. Era hora de enviar la carta. El mundo que habitaba mi hijo Santiago estaba construido de vidrio y acero. Su oficina en el piso 27 de una torre reluciente en el centro de la ciudad tenía una vista panorámica del extenso valle abajo. Le gustaba decir que le daba perspectiva, pero yo siempre sentí que simplemente le permitía mirar a todos los demás hacia abajo. En esta mañana de viernes en particular, él estaba actuando. Podía imaginarlo perfectamente. Estaría reclinado en su silla ergonómica de $1,000, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, presidiendo frente a dos jóvenes fundadores de empresas emergentes que probablemente estaban quemando el efectivo de sus inversores a un ritmo alarmante. Estaría usando sus palabras favoritas: sinergia, escalabilidad, disrupción, paradigma. Palabras que sonaban importantes pero significaban muy poco. Él no era un constructor como yo. Era un decorador. Tomaba las ideas de otras personas y les añadía jerga que sonaba costosa. En medio de su discurso sobre apalancar la autenticidad de la marca, su asistente, una joven llamada Camila, a quien él pagaba muy poco e intimidaba demasiado, habría tocado suavemente la puerta de cristal. Santiago la habría hecho pasar con un gesto molesto de su muñeca, su flujo momentáneamente roto. Ella habría entrado tímidamente, sosteniendo un sobre blanco crujiente de mensajería urgente. «Siento mucho interrumpir, señor Santiago», habría dicho ella, «pero esta es una entrega certificada nocturna. Requiere su firma». Santiago habría suspirado, una exhibición teatral ruidosa de su propia importancia. «¿Camila? ¿Qué he dicho sobre las interrupciones durante las sesiones de estrategia con clientes?» Él le tomaría el escáner electrónico, garabateando su nombre con una floritura, su firma un testimonio ilegible de su propio ego. Le lanzaría el escáner de vuelta y dejaría caer el sobre en su escritorio masivo, un monumento de roble pulido, con la intención de ignorarlo. Pero el aspecto oficial del mismo, el rojo y azul intenso del logotipo de la mensajería, el peso mismo en su mano, habría despertado su curiosidad. Una molestia legal muy probablemente, algún papeleo aburrido de una de sus corporaciones fantasma. Haría un gesto a los dos jóvenes fundadores. «Un momento, caballeros. El precio del éxito es un río interminable de papeleo». Abriría el sobre con un abrecartas de plata, un regalo de Paulina que guardaba en su escritorio como un trofeo. Sacaría el fajo de papeles del interior, sus ojos escaneando la primera página con desdén casual. Y es entonces cuando su mundo, tan cuidadosamente construido, habría comenzado a fracturarse. Puedo ver la secuencia de emociones mientras cruzaban por su rostro, cada una desmantelando la máscara del consultor poderoso. Primero molestia. ¿Qué es esto? Luego confusión. El encabezado legal formal. Aviso de desalojo. Las palabras parecerían extrañas, un error de imprenta. Parpadearía, su cerebro negándose a procesar la información. Lo leería de nuevo, sus labios moviéndose silenciosamente. Luego bajaría la vista por la página. Vería la dirección. Calle de la Luna número 412. Su dirección. Vería su propio nombre, Santiago, y el nombre de Paulina, listados como ocupantes actuales. Una pequeña risa nerviosa podría escapar de sus labios. Algún tipo de error burocrático ridículo. Alguien iba a ser despedido por esto, pero seguiría leyendo, un nudo frío de pavor comenzando a formarse en su estómago. Vería los estatutos legales citados del Código Civil. Vería la frase, conforme a la venta legal y transferencia de propiedad de dicha propiedad. Venta,
¿Qué venta? Sus ojos se dispararían a la segunda página, una copia de una escritura de concesión. El documento era denso con texto legal, pero 2 líneas saltarían hacia él, grabadas en su visión. Vendedor, el fideicomiso revocable de la familia. Roberto, administrador. Comprador, la Fundación Hogar y Esperanza de la Bahía, una corporación sin fines de lucro. La sangre se drenaría de su rostro. El bronceado cuidadosamente mantenido que obtuvo en el club de repente parecería una chapa barata pelándose sobre un lienzo pálido de shock. Los papeles comenzarían a temblar en su mano. Los 2 fundadores lo estarían mirando. Su propuesta olvidada. «Santiago, ¿está todo bien?». Uno de ellos podría preguntar, pero Santiago no lo escucharía. Estaría en un vacío sin sonido. El único ruido sería el tamborileo frenético y lleno de pánico de su propio corazón. Buscaría su teléfono a tientas, sus dedos de repente torpes y desobedientes. Apuñalaría la pantalla, su respiración llegando en jadeos cortos y desiguales. De vuelta en mi habitación de hotel, yo no estaba esperando junto al teléfono. Estaba sentado en el sillón junto a la ventana, leyendo una biografía de un hombre al que admiraba por su decisión sin rodeos. La ciudad abajo estaba bañada en la luz clara de un día de otoño perfecto. Los transbordadores trazaban líneas blancas a través del agua azul de la bahía. Estaba en paz. Cuando mi teléfono comenzó a sonar, su vibración un zumbido áspero en la madera pulida de la mesa auxiliar. No salté. Con calma coloqué mi marcador en mi libro. Tomé un sorbo lento de agua y luego contesté el teléfono. La pantalla mostraba la cara de Santiago. Dejé que sonara 3 veces más antes de contestar, solo para dejar que el silencio hiciera su trabajo. «Hola, Santiago», dije con mi voz tan calmada como el agua plácida de la bahía. El sonido que vino a través del altavoz no era una voz. Era un ruido crudo y gutural de pura rabia y pánico. «¿Qué es esto? ¿Qué hiciste?», gritó, su voz quebrándose. «Recibí una carta, un aviso de desalojo. Esto es algún tipo de broma enferma, ¿verdad? Esto es un error». Recosté mi cabeza contra el sillón. «No es una broma, Santiago». Dije cada palabra entregada con calma deliberada. «Y no es un error. Un error tiene que ser. Dice que la casa fue vendida. No puedes vender la casa. Es mi casa». «No», lo corregí suavemente. «Nunca fue tu casa. Era un activo del fideicomiso familiar. Y como administrador, he ejecutado una transacción. La propiedad haya sido vendida». Podía escucharlo respirar pesadamente, un animal salvaje acorralado. Podía imaginarlo paseando por su oficina de cristal, los jóvenes fundadores congelados en sus asientos, viendo a su supuesto mentor desmoronarse por completo. ¿Vendida a quién? ¿Esta Fundación Hogar? ¿Qué es eso? ¿Vendiste mi casa a alguna caridad? Sí, dije. Lo hice. ¿Por qué? La palabra fue un grito primitivo arrancado de las profundidades mismas de su alma. Era la pregunta de un niño al que le acababan de quitar su juguete favorito. Era el aullido de un hombre que había construido toda su identidad sobre un cimiento de arena y ahora estaba viendo subir la marea. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que su pregunta colgara en el aire entre la gran ciudad y el valle. Miré hacia la ciudad, hacia los puentes conectando las masas de tierra, hacia la gente moviéndose con propósito. Luego le di mi respuesta. No nació de la ira o la venganza. Fue una simple declaración de hechos. Una entrada final en un libro mayor que había estado desequilibrado por demasiado tiempo. Dijiste que yo no contribuyo, dije con mi voz suave, pero llevando el peso inconfundible de la finalidad. Así que decidí contribuir con mis activos a personas que los apreciarán. Puedes considerar esta mi contribución. Y luego, antes de que pudiera responder, antes de que otro grito o amenaza o súplica pudiera emerger, terminé la llamada. La línea quedó muerta. La conversación había terminado. La lección había sido entregada. Coloqué el teléfono de nuevo en la mesa y recogí mi libro. Pero no leí. Solo me senté allí escuchando la sensación de quietud,
La paz profunda e inquebrantable de un mundo que finalmente había sido puesto en orden. Las secuelas no fueron una sola explosión, sino una serie de colapsos lentos y demoledores. No los presencié de primera mano, pero Gabriela me mantuvo discretamente informado, y el resto pude unirlo yo mismo. Santiago, en su pánico, hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Lanzó dinero al problema. Contrató a un bufete de abogados de alto poder en la ciudad, del tipo que se anuncia en revistas brillantes y tiene fuentes en su vestíbulo. Él y Paulina se sentaron en una sala de conferencias con detalles de cuero al otro lado de una mesa tan pulida que podían ver sus propios reflejos ansiosos en ella. Puedo imaginar al abogado principal, un hombre con cabello plateado y un reloj de oro, escuchando pacientemente la diatriba de Santiago. Habría dejado que mi hijo se desahogara, permitiéndole enumerar sus quejas, sus injusticias percibidas, su certeza absoluta de que se podría encontrar algún vacío legal. El abogado habría asentido, proyectando un aura de empatía costosa. Luego, cuando Santiago finalmente se quedó sin aliento, el abogado habría abierto una carpeta delgada, que contenía los documentos que Gabriela había enviado. Habría tocado una sola página. Señor Santiago. El abogado habría dicho con su voz calmada y totalmente desprovista de esperanza. El documento del fideicomiso revocable de la familia es uno de los instrumentos mejor redactados y blindados que he visto. Su padre, como único otorgante y administrador, tiene discreción absoluta e inequívoca. Usted es un beneficiario nombrado, lo cual le da derecho a ser un receptor de los activos del fideicomiso, pero no le otorga ninguna propiedad o control sobre ellos. Él no necesitaba su permiso. Él no necesitaba informarle. Sus acciones fueron perfectas, y debo decir brillantemente, legales. No hay caso aquí, no hay vacío legal, no hay nada que pueda hacer por usted. El silencio en esa habitación habría sido más devastador que cualquier competencia de gritos. La finalidad de la ley, fría e imparcial, era un muro que Santiago no podía intimidar, encantar o comprar para atravesar. El anticipo de 6 cifras que había pagado se había ido, gastado en una reunión de 20 minutos que solo confirmó su impotencia. La pelea que siguió mientras conducían de regreso por la autopista debe haber sido espectacular. La asociación cuidadosamente construida de su matrimonio, construida sobre el objetivo compartido de administrar mi riqueza, acababa de ser declarada en bancarrota. Ahora venía la liquidación de la culpa. La voz de Paulina aguda por la furia. «Te lo dije, Santiago. Te dije que no lo presionaras, tú y tu boca arrogante. Siempre tenías que ser el hombre más inteligente en la habitación, y ahora mira dónde estamos. No tenemos casa». Y la réplica de Santiago, llena de la virulencia de un animal acorralado. ¿Yo? Esto fuiste tú y tu obsesión con el estatus, las fiestas, la ropa de diseñador, las vacaciones. Tú eres la que no soportaba vivir en una casa normal. Tú eres la que veía a mi padre como una cuenta bancaria andante. Tú me empujaste a pedir más, siempre más. Ambos tenían razón, por supuesto. Sus amigos, los que habían acudido en masa a sus lujosas cenas y barbacoas junto a la piscina, comenzaron a desaparecer. Las llamadas quedaron sin respuesta. Las invitaciones dejaron de llegar. Su posición social había estado atada a la casa, a la ilusión de poder heredado. Sin la casa, eran solo otra pareja en sus 40, ahogándose en deudas y enfrentando la dura realidad del mercado inmobiliario. Su mundo, una vez un escaparate brillante de éxito, había sido expuesto como un escenario barato, y las luces acababan de apagarse. 3 meses después, regresé a la calle de la Luna número 412. Estacioné mi coche en la calle, la misma calle donde una vez me sentí como un intruso. La fachada imponente y grandiosa de la casa estaba sin cambios, pero algo se sentía diferente. Un nuevo letrero hecho de madera tallada simple y elegante estaba cerca de la entrada. Decía, «La Casa Carmen para educadores comunitarios».
No hubo gala, ni prensa, ni evento llamativo. La fundación estaba organizando una pequeña recepción de bienvenida en el césped para las primeras 4 familias que se mudarían. Vi a la doctora Rojas, la directora, y me saludó con un abrazo cálido y genuino. «Roberto», dijo ella, con los ojos brillantes, «ven, quiero que conozcas a alguien». La gran y fría sala de estar donde había visto a mi hijo por última vez ahora era cálida y estaba llena del sonido de risas de niños. Los muebles modernos estériles se habían ido, reemplazados por sofás cómodos y estanterías llenas de libros donados. Una mujer joven con un rostro amable y ojos cansados se me acercó sosteniendo la mano de un niño pequeño que parecía tener unos 6 años. «Señor Roberto», dijo ella, con la voz llena de una emoción que hizo que se me cerrara la garganta. «Soy Lucía. Enseño 3er grado en la escuela primaria bajando la calle. Durante 2 años, mi hijo y yo hemos estado viviendo en un diminuto apartamento de una habitación a 60 kilómetros de distancia. Pasaba 3 horas al día viajando. Casi renuncié el año pasado. Gracias a usted, gracias a su esposa, podemos quedarnos. Puedo enseñar en la comunidad que amo. Mi hijo puede tener un hogar real». Ella apretó la mano de su hijo. «Gracias. No creo que sepa nunca cuánto significa esto». La miré a ella, a la esperanza en sus ojos, al niño pequeño que ahora tenía un lugar seguro para crecer, y sentí una profunda sensación de paz asentarse sobre mí. No hubo victoria, ni triunfo, ni sentimiento de venganza. Solo hubo una tranquila y poderosa sensación de rectitud. Esta era la casa que Carmen hubiera querido. Me quedé allí por un largo tiempo viendo a las familias mezclarse, viendo a maestros y bomberos compartir historias, sus hijos jugando en el césped que ahora era un espacio comunitario compartido. La cara enojada y desesperada de mi hijo brilló en mi memoria, y por primera vez sentí un destello no de ira, sino de lástima. No le quité una casa a mi hijo. Le di una oportunidad, la oportunidad de construir una vida propia, no una entregada en bandeja de plata. Le di la oportunidad de aprender el valor de la contribución, no recibiéndola, sino siendo forzado a crearla él mismo. La puerta de mi vida no está cerrada para él para siempre, pero ya no está abierta de par en par. Una puerta para entrar y salir a su conveniencia. Ahora es una puerta que debe ganarse, abrirse con una llave forjada de humildad y respeto. Si él elige forjar esa llave, depende de él. Mi trabajo está hecho. He honrado a mi esposa, he protegido nuestro legado, he transformado un monumento de privilegios en un cimiento de esperanza. Por fin, he restaurado el orden. Y en el silencio que siguió a la tormenta, he encontrado mi propia dignidad de nuevo. Esta historia enseña una lección poderosa sobre el verdadero significado del legado y el autorrespeto. Muestra que la generosidad sin límites puede fomentar accidentalmente el sentido de derecho, y la bondad, cuando no es recíproca consistentemente, puede confundirse con debilidad. El acto último de contribución no siempre es el apoyo financiero, sino la difícil decisión de defender la propia dignidad. La verdadera fuerza no reside en las reacciones emocionales, sino en la acción tranquila y estratégica que restablece el orden y el honor. Nos recuerda que nuestro valor no se define por cómo nos tratan los demás, sino por los valores que nos negamos a comprometer, incluso por la familia. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para enseñarle a un ser querido una lección sobre el respeto? Cuéntamelo en los comentarios de abajo.